Seguramente si están aprendiendo Node.js o algún framework de desarrollo frontend con JavaScript se van a topar con esta duda de por qué es tan diferente importar módulos del lado del cliente y del lado del servidor. La respuesta es bastante sencilla y es que hay dos estándares actualmente con los cuales podemos realizar pues, la misma operación. Están repetidos pues. El primero se llama CommonJS. CommonJS es un estándar bajo el que Node.js empezó a utilizarlo, sobre todo para la especificación de uso de módulos. ¿Qué pasa? Que del lado del cliente tenemos otra especificación llamada ESM o ECMAScript Modules. Esta es otra especificación completamente diferente y lo que tiene de diferente pues es que utilizamos las palabras reservadas import y export. Y en CommonJS utilizamos module.exports y require para importar nuestros módulos. Al final yo creo que los dos funcionan para lo mismo. Todo el ecosistema de NPM está basado sobre todo en CommonJS, pero también del lado de los frameworks de JavaScript e incluso desde JavaScript nativo podemos utilizar import y export. Entonces lo que vamos a aprender en este video es a utilizar ambos. Vamos a hacer algunos ejercicios entonces para que podamos aprender cómo utilizar import-export, ya sea a nivel de cliente o de backend. Antes de comenzar con el video, también te invito a que adquieras mi curso profesional de JavaScript 2021 que está disponible en Udemy, en donde vas a aprender a construir aplicaciones web con JavaScript de una forma profesional. Vamos a ver que empezamos desde los conceptos básicos, tanto con teoría como con ejercicios prácticos, algunas aplicaciones pequeñas y al final vamos a construir un proyecto completo en la cual vamos a poner en práctica todos los conceptos que vamos a revisar a lo largo del curso. Vamos a ver también todas las nuevas características que vas a poder encontrar en la última versión de ECMAScript 2021 y el uso de herramientas profesionales para poder mejorar tu código, simplificarlo, tener compatibilidad entre versiones, etcétera. Entonces te invito a que adquieras este curso. Si requieres un cupón para obtener el mayor descuento posible, también búscame en mi Twitter y con gusto te lo comparto. Aquí tengo un proyecto muy sencillo. Tengo dos carpetas, uno de cliente y otro de server. En el cliente tengo este archivo HTML, nada extraordinario, y una etiqueta script en donde mando a llamar a app.js. Y listo, tengo otro archivo JavaScript con algunas funciones, ¿no? Lo que voy a hacer es importar estas funciones y vamos a ver las diferentes formas de hacerlo. Del lado del server tengo el index.js, aquí tengo solamente un console.log. Y tengo otro archivo con otras funciones. Como vimos, vamos a ver la diferencia entre utilizar require, import y export. Y pues para eso vamos a utilizar estas dos carpetas. Nada extraordinario, podrían agarrar cualquier proyecto que quieran. O hacer uno pues sencillo, ¿no? Yo aquí tengo 2-3 funciones muy sencillas. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con el cliente. Lo primero que necesitamos hacer es que adicional a que nosotros estamos importando utilizando la etiqueta de script, vamos a decir lo siguiente: type es igual a module. De esta forma estamos diciéndole a nuestro navegador que pues app.js va a esperar utilizar import y export para que pues puedan funcionar de forma digamos nativa sin agregarle esta propiedad. No va a servir importar o crear nuestros módulos en JavaScript, pero si ustedes seguramente ya han utilizado algún framework de JavaScript, usa un poco el tema de Node.js, entonces ahí podemos utilizar import y export, y si utilizan TypeScript pues también es válido. Aquí como estamos utilizando JavaScript puro sin nada de frameworks, sí tenemos que hacer esta parte. Entonces vamos a ir con lo siguiente. Yo aquí en app.js simplemente voy a poner un console.log para probar que esto pues está funcionando. Voy a ponerle hola desde el cliente. Voy a ir a mi navegador y voy a ver que aquí ya me sale hola desde el cliente. Entonces vamos a empezar con los exports. Si nosotros abrimos nuestro archivo JavaScript que queremos utilizar dentro de app.js, lo primero que necesitamos saber es que por lo general cuando utilizamos módulos siempre va a haber uno que digamos consolide de forma general a todos.
En este caso app.js es nuestro archivo de entrada y a partir de aquí es que podemos importar algunos y ya se puede seguir la jerarquía, es decir, a lo mejor mensajes puede utilizar otra librería y aquí podemos importar y así, pero digamos que el archivo raíz en donde pues digamos nace todo es app.js porque es el que estamos especificando acá en nuestro archivo HTML. Entonces ya teniendo eso, vamos a ver, si nosotros nos vamos aquí en mensajes.js, tenemos tres funciones sencillas y queremos acceder a ellas a través de app.js. Hay varias formas de hacerlo. Digamos, la forma tradicional, pero ya no tan común de hacerlo, es con la palabra export default. ¿Ok? Ahora, export default me va a pedir especificar qué es lo que quiero exportar para este archivo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner trace. ¿Ok? Y listo. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar export default? El problema es que nosotros estamos diciéndole aquí a JavaScript que si nosotros importamos sin especificar cuál función queremos importar, automáticamente va a importar trace. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a ver así. Si yo me regreso a app.js, voy a escribir la palabra reservada import y voy a colocarle trace, ¿ok? Que es el nombre de mi función, espacio, from, y después tengo que colocarle la dirección de mi archivo. En este caso voy a utilizar punto diagonal para decir que está en mensajes.js. Así lo voy a colocar. En muchos frameworks ya no es necesario utilizar el .js porque se interpreta que es un archivo JavaScript o TypeScript, pero recuerden, estamos utilizando JavaScript pues puro, ¿no? No estamos utilizando ningún framework. Entonces aquí sí necesitamos ponerle .js, ¿ok? Y listo, ya lo importamos. Ahora podemos mandar a llamar a nuestra función. Vamos a ponerle trace y voy a colocarle hola a todos. Listo, voy a guardar. Voy a irme a mi navegador y aquí ya me sale hola a todos, ¿ok? Me sale la hora o la fecha en la que ejecuté este mensaje. Perfecto. Entonces vean que esa es la primera forma de poder exportar e importar con export default. Ahora hay otra forma. ¿Qué pasa si en este caso pues yo quisiera habilitar estas funciones para que también pudieran ser exportadas? Si yo coloco un otro export default, no sé, para error, aquí ya JavaScript me va a marcar un error. A lo mejor aquí no me marca nada, pero al momento de ejecutarlo me dice que el punto default ha sido declarado ya antes, ¿no? Entonces solamente puede existir un export default por cada archivo de JavaScript. Entonces, ¿cómo le hago para los demás? Si yo lo que quiero es que mis funciones estén habilitadas para que puedan ser exportadas, pues ya no voy a poder utilizar el default, pero sí voy a poder utilizar la palabra export. Ahora, aquí viene algo interesante. Yo voy a necesitar, digamos, crear un objeto para poder meter toda la información que yo quisiera exportar. Aquí ya mi editor me lo está sugiriendo. Con las llaves y el nombre de mis variables, yo puedo exportar tanto la función warning como error, ¿ok? Entonces vean que al final no es que, digamos, puedas exportar varios elementos separados por comas, sino al final todo, digamos que se simplifica porque es como si crearas un objeto, metieras ahí toda tu información y entonces cuando tú importas, aquí lo que podemos hacer es igual a darle un import, pero vamos a desestructurar. Entonces yo le voy a poner aquí error from y voy a colocarle mensajes.js, ¿ok? Listo, entonces voy a poner error. Este es un error fatal. Voy a actualizar. Ya me sale mi error. Vean que me lo está marcando en rojito. Este es un error
fatal. Entonces esa es la segunda forma en la que podemos exportar funciones, podemos exportar variables, podemos exportar clases. La verdad es que no solamente se limita al uso de funciones, podemos exportar prácticamente cualquier objeto que tengamos en nuestro archivo de JavaScript, que obviamente podamos habilitar para que lo puedan utilizar dentro de otro archivo. Ahora, no es necesario a veces usar esta notación, ¿ok? Podemos quitarla y entonces hay otra forma de simplificar esta notación. Por ejemplo, si trace va a ser mi función por default, voy a ponerle export default function trace, ¿ok? Así me aparece. Y las demás entonces solo le pondría export function y export function, ¿ok? Esto va a tener el mismo resultado. Si yo actualizo me siguen mandando mis dos mensajes y de hecho voy a colocar aquí que quiero importar también mi warning, o según yo le puse, sí, warning, ok. Entonces voy a ponerle warning alerta, ok. Y ya me sale mi siguiente mensajito. Entonces vean que así funciona import y export. Esa es solamente la primera parte. Vamos a ver que también podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar estas dos líneas y podemos eliminar esta, dejar la segunda y entonces decirle trace, coma, y entonces desestructurar nuestro objeto error y warning. Yo voy a regresar y sigo teniendo mis tres mensajes. Entonces no necesitamos especificar un import para el default ni un import para nuestro objeto, sino que ya solamente separándolo con coma podemos hacer la referencia a eso. Ahora, hay otro truco también con import y export, y es que nosotros al momento de decirle trace estamos, digamos, mandando a llamar a la función, pero también podríamos ponerle asterisco, ok, es decir, impórtame todo lo que haya dentro de este archivo y luego podemos usar un alias, por ejemplo, mensaje, ok. Entonces ahora lo que estoy haciendo es va a importar JavaScript todas mis funciones, las cuales pues tengan el export. Si una función, variable, etcétera no lo tiene, pues obviamente no se va a exportar. Y entonces dentro de nuestras funciones ahora como las mando a llamar, como mensaje.trace, mensaje.error y mensaje.warning, ¿no? Entonces esto lo podemos ver un poco, por ejemplo, en la notación con React, en donde pues si no sabes o no quieres utilizar o hacer la desestructuración de todo, pues importas todo, le colocas React o el nombre que tú quieras y lo mandas a llamar. Aquí, por ejemplo, me dice que mensaje.trace no existe. Lo que voy a hacer es quitar aquí mensaje.trace y en el import le voy a agregar trace, que es el nombre de la función, coma, y ahora sí vamos a ver si me muestran los mensajes. Correctamente me los están mostrando. Y entonces esa fue una pequeña introducción para el tema de import-export del lado del cliente. Ahora vamos a ver cómo funciona del lado del servidor con Node.js. Y vamos, por ejemplo, a abrir index.js. Yo aquí en la parte de abajo tengo una consola, la cual pues me está mostrando con un nodemon el contenido de mi index. Cada vez que lo actualice me va a decir hola desde el servidor. Correcto. Tengo un package.json, no tiene nada, no tiene ningún script, no tengo ningún paquete instalado, pero lo que sí tengo es un arreglos.js, pues con tres funciones. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar export e import, pero ahora desde el backend, es decir, desde Node.js. Como les decía en la primera parte del video, pues digamos que de forma nativa Node.js tiene implementado su propio import-export. Eso no significa que sea el estándar de JavaScript, es decir, ECMAScript Modules o SM, como lo van a encontrar a menudo en la documentación, pero sí es posible también implementar import-export. Entonces vamos a ver primero
require y module.exports, ¿ok? Vamos a ir aquí a mi archivo de arreglos, todo bien, todo normal. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera importar mi función de isEven, ¿ok? Yo al final del archivo, en vez de decir export, voy a decir module.exports es igual a y mi función que se llama isEven, ¿ok? Y listo. De esta forma yo estoy exportando esta función específica de mi archivo arreglos.js para que cualquier otro archivo pueda hacer uso de él. Si yo me regreso a index.js, voy a importarlo. Si ya tomaron algún curso de Node.js, saben que podemos utilizar esta notación. Por ejemplo, isEven es igual a require y igual, punto diagonal, arreglos. Aquí no necesito especificar .js ni nada por el estilo. Y entonces puedo poner un console.log isEven, por ejemplo, el 11. Ok, voy a regresar aquí un valor de falso porque efectivamente el 11 no es par. Y listo, entonces estoy utilizando una función, digamos, exportada dentro de Node.js y que la estoy utilizando acá en index.js. También podemos exportar varias funciones. Si lo que quiero es que también ascending, order array y isPrime se exporten, voy a igual agregarlo como si fuera un objeto. Ok, aquí voy a darle isEven, ascending, order array y isPrime. Ok, ahora me va a crashear mi aplicación porque no reconoce isEven, y esto es porque pues cuando estoy haciendo el require, isEven contiene todo el objeto, entonces es todo este objeto y no necesariamente solo la función. Entonces a lo mejor aquí le pondría arreglos y después le pondría arreglos.isEven. Si yo actualizo me sigue diciendo que esto es false. Voy a probar con la siguiente, por ejemplo ascending order array, y aquí voy a esperar un arreglo. Aquí voy a colocar números para ver si sí. Me muestra 0, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 9. Correcto. Entonces sí me está arreglando mi arreglo original. Y en teoría pues sí también estoy pudiendo exportar correctamente la información que tengo dentro de arreglos con module.exports. En este caso, como podemos ver, realmente no hay una forma de hacer un module.export default como lo tenemos en ECMAScript. Sin embargo, pues sí, digamos, a muchos les causa un poco de confusión porque pues, utilizamos esta misma notación. De la misma forma podríamos llegar a desestructurarla. Entonces yo puedo desestructurar y decir isEven ascending order arrays isPrime. Entonces así ya puedo eliminar el arreglos y solo dejar el nombre de la función y tendría el mismo resultado. Entonces digamos que de esta forma pues es como funciona con Node.js, pero por último vamos a ver cómo utilizar import y export directamente en Node.js si lo que tú quieres es pues no utilizar module.exports y require. Si nosotros vamos a nuestro package.json, después de main vamos a buscar cualquier opción y vamos a escribir nuestra propiedad type, ok, 2 puntos, y aquí me dice que quiero utilizar CommonJS o module. CommonJS es la forma que estamos utilizando actualmente con Node.js, en la cual utilizamos nuestro module.exports y require. Module es la forma que del estándar pues en ECMAScript para la definición de módulos. Entonces, por ejemplo, voy a escoger module. Evidentemente el valor por defecto, si es que no especificamos nada, es el de CommonJS. Entonces ya voy a actualizar y entonces aquí Node.js me está diciendo que tengo un problema con mis archivos porque require no está definido. Entonces ya en este momento yo puedo quitar este require, de hecho puedo quitar todo esto y simplemente decirle const
Vamos, por ejemplo, a exportar por defecto even. Entonces aquí voy a ponerle even, coma, y aquí ascending order array. Ok. From, punto diagonal. Me falta aquí, import from arreglos, ok. Y si me voy a arreglos, entonces ya le puedo decir acá a mi primera función export default function y export, ok. De tal forma, si me regreso por acá, aquí me faltó el punto .js. Listo, puedo tener el mismo resultado dentro de mi aplicación. Y vean que pues solo hice prácticamente un cambio aquí, type module, para poder utilizar directamente en Node.js el import, export y pues el export default dentro de mis archivos. Entonces es así como estamos llegando al final de este tutorial. Espero que les haya quedado un poco más claro por qué existe esa diferencia entre Node.js y JavaScript con el tema de importar y exportar módulos. Definitivamente ambos lo trabajan diferente, pero eso no significa que puedas utilizar import-export en ambas partes. Como te decía al principio, pues muchos frameworks están más acostumbrados a utilizar import y export. Algunos otros te dejarán utilizar los dos o solamente require, pero por lo general aprendemos Node.js utilizando module.exports and require, y para frameworks ya más como de frontend utilizamos import-export, pero la realidad es que podemos utilizar ambos, ya sea en el frontend o en el backend. Pero bueno, es creo que un poco más de gusto o de decisión el poder implementar cualquiera de los dos. Al final vean que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces espero les haya gustado este tutorial. No duden en dejarme sus dudas y sus comentarios. Si tienen alguna otra duda, si les quedó claro esta explicación de cómo funcionan los módulos y cómo los podemos importar y exportar en JavaScript. Si les gustó este video, también los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima con mis archivos, porque require no está definido. Entonces ya en este momento yo puedo quitar este require. De hecho puedo quitar todo esto y simplemente decirle const. Vamos por ejemplo a exportar por defecto even. Entonces aquí voy a ponerle even, coma, y aquí ascending order array. Ok. From, punto diagonal. Me falta aquí, import from arreglos, ok. Y si me voy a arreglos, entonces ya le puedo decir acá a mi primera función export default function y export, ok. De tal forma, si me regreso por acá, aquí me faltó el punto .js. Listo, puedo tener el mismo resultado dentro de mi aplicación. Y vean que pues solo hice prácticamente un cambio aquí, type module, para poder utilizar directamente en Node.js el import, export y pues el export default dentro de mis archivos. Entonces es así como estamos llegando al final de este tutorial. Espero que les haya quedado un poco más claro por qué existe esa diferencia entre Node.js y JavaScript con el tema de importar y exportar módulos. Definitivamente ambos lo trabajan diferente, pero eso no significa que puedas utilizar import-export en ambas partes. Como te decía al principio, pues muchos frameworks están más acostumbrados a utilizar import y export. Algunos otros te dejarán utilizar los dos o solamente require, pero por lo general aprendemos Node.js utilizando module.exports and require, y para frameworks ya más como de frontend
utilizamos import-export, pero la realidad es que podemos utilizar ambos, ya sea en el frontend o en el backend. Pero bueno, es creo que un poco más de gusto o de decisión el poder implementar cualquiera de los dos. Al final vean que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces espero les haya gustado este tutorial. No duden en dejarme sus dudas y sus comentarios. Si tienen alguna otra duda, si les quedó claro esta explicación de cómo funcionan los módulos y cómo los podemos importar y exportar en JavaScript. Si les gustó este video, también los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.